Preventivas, informativas. Tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios de la vía, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de forma más segura, simple y directa posible. Los colores de esta señal son fondo azul y verde. Preventivas. Estas señales tienen la función de prevenir al peatón o conductor de situaciones peligrosas o no. Su forma es un rombo de color amarillo con imágenes en negro. Reglamentarias. Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así como las prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su transgresión constituye infracción a las normas del tránsito. Soy Rosa Cepeda y esto es Edúcate en la Vía. Este es su programa Civismo en Acción RD. Continuamos en Civismo en Acción RD. En la tarde de hoy, Saidi Kerlin, tenemos una entrevista exclusiva con motivo del 158 aniversario de la restauración de la República Dominicana. Kerlin, cuéntame acerca de nuestro invitado de lujo del día de hoy. Así es, señorita Rosa Cepeda. Hoy tenemos un historiador, poeta y narrador ensayista dominicano, presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, capítulo República Dominicana, embajador de la paz en el mundo en representación de esta nación caribeña. Es autor de los libros oficiales de Geografía Mundial, Historia de las Civilizaciones, Geografía e Historia de América y de los Pueblos del Caribe. Es autor de los poemarios No Puedo Callarme y Raíces de mi Alma, y el libro de cuentos Giocondo Mío, así como el relato Cuando el anhelo suelta sus azares. Nuestro país se da el lujo de tener un intelectual de la categoría de Juan Colón. Es un honor tenerlo en nuestros estudios. Bienvenido. Para contextualizarnos en el tema que vamos a tratar hoy, maestro Juan Colón, ¿qué fue la restauración de la República? La guerra de la restauración, o la llamada restauración de la República, fue el hecho histórico que comienza ya propiamente con el grito de Capotillo, 16 de agosto de 1863, en protesta o enfrentando la oprobiosa anexión a España que había hecho en el año 18 de marzo de 1861 Pedro Santana como un acto de traición a la patria, y que los buenos dominicanos entendieron digamos, toda la corriente de pensamiento que venía desde Juan Pablo Duarte, que era la independencia pura y simple del país, y entonces la restauración de la República fue el hecho de restaurar la independencia nacional que comenzó justamente con las luchas de Juan Pablo Duarte, Francisco Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, y que se concretiza con esta lucha de tantos revolucionarios con las dos figuras cimeras que fueron ya de la Guerra de la Restauración, Gregorio Luperón y Gaspar Polanco. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles fueron las causas que llevaron al país a esta guerra restauradora? En primer lugar, había todo un estado de conciencia nacional. Recordemos que ya se había proclamado la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. La aspiración de todo pueblo es ser libre, y tal como lo había plasmado Juan Pablo Duarte, libre de toda potencia extranjera. No era, esa independencia no fue contra Haití, la de 1844, fue el rescate de la soberanía y la condición. Cada pueblo tiene su propia cultura, su propio folclore, su propio idioma, su propio, digamos, idiosincrasia, y en aras de eso entonces existen las naciones y existen la soberanía de las naciones. Y en aras de eso fue que justamente los restauradores
buscaron restablecer el orden, volver a izar la bandera tricolor dominicana que tanto orgullo nos da y restablecer la soberanía. Y entonces en ese sentido la causa fundamental, más allá de lo económico, más allá de que el régimen español impuso sus normativas, impuso sus leyes, impuso sus reglamentos en detrimento de los dominicanos e incluso con algunos términos peyorativos y hasta racistas. La mejor muestra de ello es que al propio Santana, de ser presidente, lo colocan como gobernador. Es decir, al propio Pedro Santana, que traiciona al país, el gobierno, la corona española, lo denigra. Y entonces, y en el orden militar también denigraron a todos nuestros militares y se burlaban de ellos. De tal manera que, pero resumo, la causa esencial era la necesidad de mantener la independencia pura y simple como antes lo había soñado Juan Pablo Duarte. Ya que puntualmente usted nos ha hablado sobre qué fue la restauración, nos interesa saber entonces cuáles fueron las causas de esa guerra restauradora. ¿Qué fue lo que causó ese boom para que esto ocurriera? Sí, cómo no. Tan pronto Pedro Santana anexa el país, e incluso desde los albores de los anuncios, el 18 de marzo de 1861, comenzaron manifestaciones de oposición. Esas manifestaciones, la primera manifestación fue en San Francisco de Macorís, no muy organizada, pero al fin y al cabo, cuando se trata de levantar la bandera española y bajar la norteamericana, pues inmediatamente hubo levantamiento en San Francisco de Macorís. Y luego un segundo levantamiento ya más organizado en Moca, en contra de la anexión, en ese momento comandado por José Contreras, y con una gallardía y una valentía, aunque por ahí estaba Juan Suero, que comandaba por las tropas españolas, llamado el Cid Negro, un militar con mucho arrojo. En todo caso, el movimiento de Moca prendió la chispa, pero fueron hechos presos y fusilados el 19 de mayo del año 1861. Ahí cayó Cayetano Hermosén, el propio José Contreras, José María Rodríguez, todos por orden de Pedro Santana. Y entonces ya desde Sánchez estaba en el exilio, estaba justamente por la parte de Haití, y comienza el llamado movimiento de la regeneración. Ese movimiento contó con la colaboración del presidente haitiano Fabre Gefrard, que era un presidente, digamos, de ala liberal y que obviamente estaba en contra de la presencia española, porque España significaba un punto muy negativo de nerviosismo, porque si ocupan esta parte, pues pensaban que también podían ocupar la parte de Haití. Y entonces la decisión del presidente Gefrard fue colaborar con Sánchez, aunque en un momento dado entonces tuvo ya que echar, debido a la presión, echar hacia atrás. Francisco Rosario Sánchez organiza un movimiento encabezado por unos 500 personas, patriotas, que se dividieron en tres frentes. Uno es acompañado por Fernando Taveras y José María Cabral. Ambos, o sea, se dividieron en tres frentes. Fernando Taveras entró por Neiva, Sánchez lo hizo por el Cercado y Cabral por la zona de las Matas de Farfán. Pero, como te decía, debido a la presión que ejerció el gobierno español, Gefrard tuvo que retirar su apoyo, y entonces tanto Fernando Taveras se retiró sin comunicárselo a Sánchez, y lo propio luego hizo Cabral, y eso permitió que
encerraran en las matas de Farfán, en la zona del cercado, a Sánchez, y finalmente fueron hechos presos y fusilados por orden de Pedro Santana. Hay que decir la valentía, la solidaridad, el arrojo de Sánchez, cuando una vez hecho preso, elaboró un discurso muy bien estructurado en el que le pedía a la reina que solo lo mataran a él, lo fusilaran a él y no a los demás. O sea, siempre fue el gran solidario, Francisco Rosario Sánchez. Distinguido Juan Colón, usted mencionó... Lo que me apena es que ese hombre que fue traidor a la patria, en todas las corrientes de la historia universal, se coincide en que la vida de los seres humanos se evalúa en función de cómo termina, no cómo comienza. Y si bien Pedro Santana fue una espada importante, murió como un traidor a la patria. Es decir, anexando en primer lugar el país, la nación a España, fusilando a los mejores hombres y mujeres. Recordemos que celebró el primer año de la independencia nacional fusilando a María Trinidad Sánchez. Sí. Fusiló a los hermanos Cuello. Declaró traidores a la patria a Duarte, Sánchez, Mella y otros, entre otros trinitarios. Fusiló a Sánchez. Y ese hombre lo tenemos en el Panteón Nacional. Es decir, son de las cosas como que no entendemos de la historia nuestra. Obviamente esa fue una decisión del presidente Balaguer sin consultar al pueblo dominicano. Quizás porque Pedro Santana les reflejaba su propia imagen. Es lo que mi conclusión personal sobre eso. Sí, mire qué dilema, ¿eh? O sea, una persona, porque Pedro Santana en el momento de la independencia nacional juega un papel muy importante como militar. Sí. Y mire cómo termina, qué lamentable esto, ¿eh? Porque Pedro Santana formaba parte del grupo de los ateros, un grupo, los ateros se dedican básicamente a la cría de ganado y conceptualmente eran conservadores y atrasados, no creían en la capacidad que teníamos los dominicanos para gobernarnos por nosotros mismos. Entonces, esta concepción atrasada, que lo vamos a ver en el decurso de toda la historia nacional, una posición siempre liberal, de avanzadas, y otra posición conservadora. Pero fíjate que anatema sobre la historia nuestra. Son justamente esos los conservadores los que han logrado mayores reivindicaciones. Yo te puedo decir, por ejemplo, que cuando se libra la batalla de Palo Hincado, 1809, participan por un lado Ciriaco Ramírez, que viene del sur, de la pequeña burguesía, y Juan Sánchez Ramírez, que viene del este, del grupo de los ateros. Se enfrentan con éxito a los franceses, y luego se va a discutir qué tipo de nación se quiere. Y la que predomina es la posición de Juan Sánchez Ramírez, atero, conservador, que es el retorno, la vuelta a España. Wow. Bueno, pero aquí hay una provincia que lleva el nombre de Ciriaco Ramírez. No es de Ciriaco Ramírez, es de Juan Sánchez Ramírez. Así es. Y así podemos, para no alargar, pero hay una serie de hechos similares. Sí. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una avenida que lleve el nombre de Nicolás de Obando cuando cometió los grandes crímenes de una población que vivía muy tranquila? O sea, de los grandes crímenes de Higüey y de Jaragua. Y sin embargo, en honor a esa figura hay una gran avenida en la capital dominicana. Qué paradoja, qué tipo de mensaje que queremos enviar en ese sentido. Es el tipo de cosas que uno cuestiona. Sí, definitivamente hay cosas que uno como que no la entiende con la República Dominicana, pero bueno, ya en algún momento yo entiendo que empecemos a cambiar como ese paradigma y esa forma de pensar. Hemos mencionado la participación del prócer Francisco del Rosario Sánchez en la guerra,
Pero ¿cuáles otros héroes podemos mencionar que jugaron un papel determinante para la restauración de la República? Bueno, hay figuras señeras de ese proceso, por ejemplo, Santiago Rodríguez. Los primeros movimientos de la guerra de Capotillo lo provocaron Santiago Rodríguez, Benito Monción y José Cabrera en el cerro de Capotillo, de Jabón. Luego se incorporaron Gregorio Luperón y Gaspar Polanco. Gaspar Polanco y Gregorio Luperón, los dos grandes adalíes de la espada en la República Dominicana. Gregorio Luperón, por ejemplo, fue quien encabezó en Santiago, y Gaspar Polanco le ordenó que le prendiera fuego a la ciudad de Santiago. Es un método de guerra de guerrilla importante, porque ahí estaba, digamos, la guarnición más importante de los españoles, y al prenderle fuego, pues lo que se veían desprovisto era lo que no conocían el medio geográfico, que eran precisamente, y fue una táctica importante para ganar la guerra. Y entonces, cuando iban de retirada en Santiago, estaba esencialmente Gregorio Luperón, que fue la gran espada, y hacia la zona de Puerto Plata estaba Gaspar Polanco. Cuando las tropas españolas tratan de salir de Santiago hacia la zona de Puerto Plata, hay cientos, miles de muertos a manos de los patriotas dominicanos, de militares españoles. De modo que hubo una gran participación. Debo decir también que la guerra de la restauración, el escenario fundamental geográfico se da en la zona del Cibao, y fue la guerra más popular. Ahí participaron muchos amas de casa, campesinos, obreros, trabajadores de todos los niveles, ateros, trabajadores dominicanos, de a pie, de a caballo, descalzo, con el machete, o sea, hablamos de la espada, pero más que la espada se utilizaba mucho el machete, lo que nos era caracteriza. correcto, que era el arma en ese momento fundamental nuestra. Y esa participación popular, esa integración del pueblo dominicano es lo que permite que para ese entonces, 1865, la nación más poderosa del mundo, o sea, todavía España, bueno, entonces, o una de las más poderosas, ya Estados Unidos en ese momento estaba desarrollando la doctrina de América para los americanos, y estaba emergiendo ya también como lo que luego fue un gran imperio, una grandísima nación, pero España todavía era una de las naciones más importantes del mundo, y nosotros logramos enfrentarla con éxito. Vamos ahora a escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional dominicano. En breve retornamos con la entrevista. Continuamos en Civismo en Acción RD. En la tarde de hoy, Saidi Kerlin, tenemos una entrevista exclusiva con motivo del 158 aniversario de la restauración de la República Dominicana. Bien, señor Colón, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Entonces, a nosotros nos gustaría que usted nos compartiera ¿cuáles fueron las consecuencias de la guerra restauradora? La principal consecuencia de la guerra de la restauración es el regreso de la soberanía al pueblo dominicano, el regreso de la independencia. Hay historiadores incluso que dicen que la verdadera independencia se produjo a partir de la guerra restauradora. Yo pienso que no. Nosotros estuvimos, o sea, en ese proceso por la independencia nacional. Si bien la proclamación se hizo la noche del 27 de febrero de 1844, pero inmediatamente comenzaron las batallas, 19 de marzo, 30 de marzo, Memiso, Beler, Estrelleta, la batalla de Surlut, Sabana Larga, las carreras, en fin. O sea, todas esas batallas ganadas por los dominicanos. Sí. O sea que el heroísmo
Y a pesar de que estábamos en un momento muy en desventaja con la nación haitiana. Recordemos que para ese entonces Haití tenía un ejército muy poderoso. Por ejemplo, cuando Boyer viene a ocupar esta parte de la isla, lo hace con un ejército de 22,000 hombres. Nosotros no teníamos ejército en ese momento, no teníamos absolutamente nada. Es obviamente hoy totalmente diferente. Cuando la gente habla de una posible invasión haitiana, yo pienso que materialmente eso es imposible, porque Haití carece de unas fuerzas armadas, carece de recursos bélicos, carece por demás de la preparación que hoy día tienen los organismos superiores, las Fuerzas Armadas, la aviación, en fin, la parte armada de la República Dominicana. La verdad es que tenemos todas las condiciones como para que eso no se produzca, ni a mediano ni a largo plazo, nadie sabrá, pero quiero decir, hoy día somos dos naciones naturalmente hermanas, hablamos de estos elementos porque simplemente, pero no hay afortunadamente ese tipo de conflicto. Creo que somos unos siameses que tenemos que soportarnos, que tenemos que sobrellevarnos, que tenemos que ayudarnos, como tantas veces lo ha hecho la República Dominicana, pero naturalmente cada uno con una política migratoria clara, cada uno en su espacio, y cada uno sobre todo respetando los límites geográficos. La República Dominicana siempre debe estar muy preparada, porque Haití, y lo vemos con estos conflictos recientes, desgraciadamente es una nación hasta en este momento inviable desde el punto de vista gubernamental, de su orden, y sobre todo, un estado prácticamente fallido, y sobre todo es un país con mucha miseria. Sí. Y la historia del mundo es que la gente emigra de los lugares malos hacia los buenos. Y la verdad es que cuando uno mira la topografía de Haití, no hay prácticamente nada. Y cuando hace lo mismo hacia la República Dominicana, pues se nota el verdor y la alta producción en todas las áreas. Si cuando Boyer vino y nos ocupó en 1822, sobre todo en el momento, por ejemplo, que se produce la Revolución Francesa, ese año entran a Haití, sí, a trabajar negros esclavos, solo en ese año, en 1789, más que toda la población que había en esa parte de la isla. Wow. Porque había una esclavitud bien intensa, y Haití llegó a ser la colonia más rica del Nuevo Mundo, y por tanto, para esa época, Haití era la imagen misma de la riqueza frente a nosotros. Obviamente, hoy es el cuadro exactamente contrario. ¿Cuál fue la importancia de la restauración para los tiempos posteriores en República Dominicana? Bueno, la importancia tiene que ver con lo que en un momento ya te señalé, porque con la guerra de la restauración nosotros sellamos la independencia, reafirmamos la independencia nacional. Creó la conciencia, o terminó de crear la conciencia de que somos un país libre, soberano, independiente de toda potencia extranjera. Y si bien eso no es, la historia no es nunca algo cerrado, y por ejemplo ocurrieron muchísimo anexión luego de la bahía de Samaná, que quiso producirlo Buenaventura Báez, luego negociar incluso con los Estados Unidos, también la propia bahía de Samaná, y luego las intervenciones norteamericanas, primero el control de las aduanas en 1901, 1907 por parte de Estados Unidos, y finalmente la primera intervención militar norteamericana en 1916 y la segunda en 1965, que ambas en franca violación de la soberanía y del respeto a nuestras instituciones, a nuestra idiosincrasia y a esa luz que en algún momento encendió Juan Pablo Duarte, que fue la luz de la soberanía plena y de la independencia. Un mensaje a las nuevas generaciones del país. Un país
está definido por su esencia, por su cultura, por su idioma. ¿Se puede ser Juan Pablo Duarte en estos tiempos en que no hay que tomar las armas? Sí, el heroísmo yo creo que está en cada persona. Se es un buen dominicano y se es heroico cuando usted hace actos heroicos. Me da mucha pena lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con el idioma. Me da mucha pena lo que está ocurriendo hoy día, por ejemplo, con nuestro folclore. Yo recuerdo que en mis años de infancia se bailaba mucho la mangulina. Bueno, eso ha pasado a ser una pieza de museo. El propio merengue nuestro está siendo relegado por estos ritmos que ninguno son propios nuestros, por demás carente de valores, la mayoría de los cuales mandan unos mensajes negativos. Entonces, estamos viviendo una época importante de avance. La tecnología tiene una doble cara. Ese internet en el cual podemos conseguir las mejores informaciones y tener acceso a los mejores museos del mundo es también el mismo instrumento que está lleno de perversidad, de malas acciones y de malos consejos. Luego, solo son trascendentes los seres humanos que hacen cosas trascendentes. Y para eso necesitamos una juventud sana, que estudie, que trabaje y que entienda que defender a la patria es defenderse a sí mismo, es defender a su familia y a su comunidad. Así es. Hemos conversado con el historiador, escritor, poeta dominicano, Juan Colón. Para nosotros ha sido un placer inmenso, un honor tenerle con nosotros. Pues, distinguido Juan, muchas gracias por aportarnos de sus conocimientos a Civismo en Acción RD. Bendiciones y espero poder volverle a tener por acá en nuestra programación. Cómo no, un gran placer para mí y estamos a sus órdenes permanentemente. Abrazo a todos. Gracias. Continuamos con la programación de Civismo en Acción RD. Este es su programa Civismo en Acción RD.